Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy como título vamos a desarrollar Hombre sin Dios. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, puede ser hombre o mujer. Hombre sin Dios es una calificación que Dios pone al ser humano. No es que la pone una persona, porque una persona no puede saber si alguien está con o sin Dios. Normalmente una persona religiosa se cataloga a sí misma como una persona con Dios. Sin embargo, los religiosos y los que no son religiosos, los dos frente a Dios están en la misma condición. Dios dice que son sin Dios. Por eso el tema que vamos a desarrollar, hombre sin Dios, como Dios evalúa, no como una persona se evalúa a sí mismo. Porque si preguntamos a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? ¿Usted es religioso? Y podría decir que sí, esa persona está convencida de ser una persona con Dios. Y sin embargo, aunque sea religioso, es una persona sin Dios. Por eso vamos a desarrollar el concepto que Dios tiene y de cómo Dios dice que una persona está sin Dios. ¿Cuándo un hombre es sin Dios? Bueno, Dios en su palabra lo dice. Por ejemplo, si leemos la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 12, está perfectamente definido lo que es un hombre sin Dios. Dice así la Escritura: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué dice la palabra? Que un hombre que está sin Dios es aquel que está sin Cristo. ¿Qué quiere decir sin Cristo? Bueno, que Cristo no forma parte de la vida de esa persona, que Cristo no es aquel ser que es su máxima expresión en su vida, que Cristo forma parte de sí como Dios, y entonces la Biblia dice que sin Cristo es estar sin Dios. Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir que estamos sin Cristo? ¿Cómo definiríamos a Cristo? Que la misma Biblia, su palabra, que sea Dios mismo, nos diga a qué se refiere con Cristo. Bueno, cuando Jesús viene al mundo, la Biblia dice así de él. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 16, viene desarrollando en los versículos anteriores la genealogía de Jesucristo, la descendencia. Y bueno, él dice, ahí Mateo escribe lo siguiente: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La definición de Dios es: un hombre sin Dios es un hombre sin Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si Jesús no forma parte de la vida de ese ser, ese hombre o esa mujer está sin Dios. Y Dios define a una persona que está sin Dios. Da las características de cómo piensa, habla de su cabeza, de sus ojos, de sus labios, de sus manos, de sus pies, cómo actúa esta persona, porque Dios que nos creó, Él nos conoce y sabe qué hay en cada parte de nuestro ser, es decir, cómo se manifiesta nuestro ser. Y Dios mismo define a un hombre sin Dios o a un ser humano sin Dios. Y podemos empezar por la cabeza, por ejemplo. ¿Cómo ve Dios la cabeza de un hombre sin Dios? Dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. El hombre sin Dios, según Dios, es un hombre que hace obras, que hace cosas, que piensa, que razona, y todo lo que hace y él
se manifiesta a través de su mente, por eso la cabeza de su mente, dice que Dios lo desaprueba. Para Dios está desaprobado. Por más que la persona crea que está aprobada, bueno, Dios dice desaprobado. Hace cosas que no convienen. Es decir, que no le convienen ni a él ni a las personas con las cuales se rodea. Esa es una mente sin Dios. ¿Y cómo sería, por ejemplo, su rostro? Y también la Biblia habla de su rostro. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 3. Dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Dios habla y Dios quiere ser parte de la vida de todo ser. Pero las personas no quieren que Dios sea parte de su vida. Y entonces Dios comienza a manifestarse de una forma cada vez más fuerte, en forma progresiva, y empieza a llamarle la atención a la persona. Tal vez con aquellas cosas que la persona se apoya, por ejemplo, un trabajo, tal vez algún hobby, tal vez algún famoso, tal vez alguien que para él es muy importante, y entonces se comienza a apoyar en cosas y no se apoya en Dios. Bueno, dice que el rostro de esa persona está lejos de Dios y tampoco quiere convertirse. Y cuando Dios le saca todas esas cosas en las cuales se apoya, inclusive hasta enfermedades, o pueden ocurrirle cosas inesperadas, y esa persona queda allí choqueada, y luego que pasa esa etapa, ese proceso en el cual Dios está tratando de llamar su atención, una vez que pasa toda esa lucha o esa situación, dice que no se quieren convertir a Dios. No hacen una lectura como que Dios está tratando de que esa persona se acerque a Él. Dice, no. Dice, tienen el rostro como piedra. Dice, a pesar de que uno, dice que como si Dios hablara, ¿no? A pesar de que yo les trato de llamar la atención, le pongo obstáculos en el camino. Dice, a pesar de eso, no me reconocen, no quieren convertirse. No quieren reconocer a Jesús en sus vidas. Qué increíble es una persona sin Dios desde la vista de Dios mismo. ¿Y cómo serán sus ojos? ¿Qué cosas mirará una persona sin Dios? Que ya dijimos, puede ser una persona religiosa o no, pero si no tiene a Jesús en su vida como parte de su ser, es una persona sin Dios. Dice, Dios, ¿qué cosas mira o cómo mira una persona sin Dios? Y hablando de los ojos, dice 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice así, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es decir, que estas personas, dice que tienen sus ojos allí puestos de una forma, dice que cometen adulterio. El adulterio puede ser espiritual o puede ser físico, puede ser un adulterio inmoral. Bueno, cuando uno mira otras cosas o pone en primer lugar cosas y no pone a Dios en primer lugar, bueno, allí hay un adulterio espiritual, porque está desafiando a Dios, buscando otros dioses, provocando a celos a Dios. ¿Cuántas personas adoran ídolos, adoran cosas y se arrodillan, se postran frente a ídolos que pueden ser fabricadas por hombres, como ser las estatuas, las imágenes, los dibujos y cosas que las personas adoran? Y bueno, dice que eso Dios lo llama adulterio espiritual, provocan a celos a Dios. Pero también está el adulterio físico, el adulterio inmoral, cuando un esposo o alguien mira a una mujer y la mira de una manera que la está codiciando, está provocándole cosas y mira con doble intención, dice esa persona, para Dios ya cometió adulterio. Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una persona y la mira con una doble intención ya cometió el adulterio. Entonces,
los ojos de una persona sin Dios siempre están buscando cosas que desafían a Dios. Y también podemos pensar en los oídos, aquellos 2 oídos que Dios nos puso, esas orejas. Dios puso nuestros oídos para que podamos escuchar cosas que nos hagan bien, como ser la palabra de Dios, que Dios envió a través de los profetas. Tenemos la Biblia, la cual leemos y podemos escuchar su palabra. Pero dice, no, el hombre sin Dios, dice, no quiere escuchar mi voz. Dice, se cierra totalmente, no quiere saber nada de mi palabra, no quiere escuchar a Dios. Dice, por ejemplo, allí en Zacarías capítulo 7, versículo 12, dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios está enojado con estas personas que rechazan su palabra, que no leen la Biblia, que al escucharla no quieren saber nada, que tienen, dice, el corazón como diamante. El diamante es un mineral que se utiliza para herramientas de corte por la dureza. Puede provocar cortes que otros metales o otros minerales no pueden hacer. Bueno, dice, tienen el corazón como diamante. Dice, no, están tan endurecidos que es imposible penetrar esos oídos. Dice, por más que escuchan la palabra, es como dice la Biblia, que es como si ellos, al escuchar la voz de Dios, es como si se taparan los oídos, se dieran vuelta y caminaran hacia otro lado para alejarse y para no oír esa voz de Dios. La Biblia dice eso en Zacarías capítulo 7, versículo 11. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ese es una persona, es un ser humano sin Dios. Aquella persona que no tiene a Cristo en su vida, que no tiene a Jesús formando parte de su vida, es una persona que se comporta de esta manera. Y es tremendo ver esto. Y podemos pensar que Dios no se queda con los brazos cruzados, porque Dios desea que esta persona pueda conocer a su Hijo. Y hace cosas que, bueno, a veces nos duelen, a veces nos provocan espanto. Por ejemplo, los dolores de la guerra, tantas muertes, la violencia en las calles, tantas víctimas inocentes, o cuando tenemos familiares enfermos o el fallecimiento de alguien y empezamos a percibir ese olor a muerte y es como que decimos, no, a mí no me va a tocar, eso no es para mí, es para otro. Y a pesar de sentir ese aroma, y de prestar atención, de que debemos volvernos a Dios porque Él es el que tiene el control de la vida, dice, a pesar de oler o de estar percibiendo esta cosa que nos puede llegar en cualquier momento, dice, no les interesa. Dice Amós capítulo 4, versículo 10, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El pueblo de Israel, por ejemplo, veía morir a su gente en las guerras, vio tanta muerte cuando fue librado de Egipto, tanto hedor de muerte, de mortandad, y sin embargo dice, no les afectó en nada, a pesar de que percibían ese olor. Y así es como hace Dios, a veces nos provoca viendo a que veamos estas cosas que pasan a nuestro alrededor y que son olores de muerte y no prestamos atención, como si a nosotros no nos pasaría y no nos convertimos a Dios, no tomamos en cuenta lo que pasa como una advertencia para cambiar nuestra vida y volvernos a Dios. Eso es lo que enseña Dios de una persona que no le tiene en cuenta. Dice Amós capítulo 4, versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Cuántas personas van por una ruta, tienen un accidente que es fatal
y sin embargo de una manera misteriosa son salvados y pasan un tiempo allí, tal vez en una recuperación y finalmente se salvan y a veces vienen a nosotros que tenemos una relación personal con Jesucristo y piden que oremos por esa persona que está gravemente herida, que ha tenido un accidente y oramos y toda la iglesia está orando y a veces 2 meses, 3 meses y esta persona comienza a evolucionar y cuando ya es sanada ni siquiera las gracias da, ni siquiera reconoce que fue por obra de Dios que fue salvado. Así como si fuera un tizón sacado del fuego que no se alcanzó a quemar. ¿Cuántas vidas así? Y que se clama a Dios para que las sanen, que recuperen de unas enfermedades que a veces son mortales. Sin embargo, cuando esas personas están bien, se olvidan de Dios, porque en su corazón no tienen a Dios. Porque si tuvieran a Dios, lo primero que haría una persona cuando alguien está orando por ella y se salva y milagrosamente, a veces hasta los médicos se asombran de que consideran una persona que ya está en el punto de su muerte, es sanada y salvada y dicen, no sé, es un milagro que ocurrió. Y la persona escucha esto y sabe que estamos orando por ella. Sin embargo, no le interesa porque es una persona sin Dios. Porque si tuviera a Dios, lo primero que haría es buscar a Dios y rendirse en agradecimiento. Pero así es una persona sin Dios. Y Dios da toda la característica. ¿Y cómo es la boca? ¿Cómo se expresa esta persona sin Dios? Dios lo tiene que decir, porque yo no me atrevería a decir lo que Dios dice de una persona que no tiene a Dios, cómo es su boca, el efecto que causa. Y veámoslo como Dios lo dice. Y analicemos lo que Él habla de una persona sin Dios, cómo es su boca. Dice Romanos 3, 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Dice que la boca es como una tumba llena de serpientes. Y que si uno fuera a meter la mano allí va a encontrar cadáveres, va a encontrar olor a muerte y hasta veneno que sale de esa tumba. Dice, bueno, así es la boca de aquella persona sin Dios, porque Dios está escuchando cómo nos expresamos, qué cosas le hablamos a los demás, cómo nos referimos tal vez a Dios mismo sin conocerlo y hablamos barbaridades de Dios. Y hasta a veces culpamos a Dios de cosas que Dios no es responsable, sino solo nosotros. Y la lengua es terrible, es como un veneno mortal. La lengua provoca muerte, porque cuántas relaciones se han roto cuando la lengua comenzó a manifestar ese olor de muerte y cuántas personas han sido distanciadas, se han cortado relaciones, se han roto matrimonios, relaciones de padres a hijos, cuando empezaron tal vez con pequeñas palabras hirientes y terminaron haciendo una obra a través de la lengua que fue una obra mortal. Bueno, dice, eso es la boca de un hombre de un ser sin Dios. Dice que es como si fuera una tumba, que dentro hay serpientes venenosas. Eso es la boca, así lo ve Dios. Y la lengua es poderosísima. Cuando no está controlada por el Espíritu Santo, cuando la persona no tiene a Cristo morando en su vida, esa lengua puede herir, puede cortar, puede destruir vida, familias, relaciones. Dice Santiago capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando empiezan esas discusiones, a veces sencillas o llamémosle, no sé si está bien dicho decir, discusiones tontas, y terminan con una violencia tan terrible que familias enteras se dividen y por años dejan de verse y bueno, y podemos decir, un hombre sin Dios no puede controlar su lengua. Y si tiene a Dios, Dios obra, porque cuando una persona no tiene a Dios,
las fuerzas del mal, Satanás y sus demonios, operan e incitan para que esa lengua provoque ese fuego que va a desatar un gran incendio. Y nosotros podemos decir, no, pero yo mi lengua la controlo. No, la controlás, pero todavía tal vez no has tenido la experiencia de estar frente a una situación terrible, de una discusión acalorada, y no sabes el daño que puede causar tu lengua. Dice la Biblia que ninguna persona puede domar la lengua. Claro, ninguna persona sin Dios. Dice Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esta es la característica de un hombre o una mujer, o un ser humano, mejor dicho, sin Dios. Es decir, la persona que no tiene a Jesús morando en su vida. ¿Y qué pasa con los brazos de esta persona? Dice el Salmo 37:17, habla de los brazos de una persona sin Dios. Dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Los brazos de las personas sin Dios son como brazos quebrados. No se pueden sostener ni tampoco pueden sostener a nadie. Solo Dios nos puede sostener. Pero la persona que no tiene a Dios es como si tuviera los brazos quebrados. No se sostiene ni puede sostener a nadie. ¿Y qué pasa con sus pies? Bueno, toda persona puede decir, no, yo ando, mis pies yo me conduzco por la vida de una forma honesta, soy bueno, soy una persona trabajadora, no robo, no hago mal a nadie. Y eso es lo que piensa la persona. Pero si no tiene a Dios, dice, Dios mismo va a dar el veredicto de cómo es esa persona. Dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que Dios dice. Claro, yo digo, no, yo camino derecho, camino bien. Y bueno, ¿cuál sería el diagnóstico de Dios? Porque Dios es el que tiene que dar el diagnóstico, no nosotros los seres humanos. El diagnóstico de Dios de una persona sin Dios, Él lo va a decir. Dice Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y cuando yo leía estos textos me agarraba la cabeza. Digo, tremenda evaluación de un hombre sin Dios. Y pensaba, ¿no? Es como que una persona que tiene un terrible accidente y está toda cortada, herida, con las heridas sangrantes y tal vez ya a punto de infectadas, y viene la ambulancia, lo traen, lo entran al quirófano, y antes de dormirlo, tal vez para poder hacerle las curas, es como si el médico le preguntara, mira todas las heridas que tienes, ¿querés que te haga otras heridas? ¿Querés que te provoque más heridas? Sería ilógico pensar eso, ¿verdad? Que el médico nos va a decir, ¿querés que te haga más daño? Y bueno, dice la Biblia que eso, el hombre sin Dios es así. A pesar de todas las cosas que le pasan, es como si no le importara. Y es como si dijera, no me duele. Y quedan sus heridas, dice que no son suavizadas, que no son vendadas, que no son sanadas, ni suavizadas con aceite. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero la persona que no tiene a Dios es como si está totalmente apaleada, golpeada, herida, y no le importa seguir recibiendo más heridas, porque es una persona que no tiene a Dios. Dice Isaías 1:5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, llegás al quirófano todo destrozado, dice, ¿por qué querés que te siga haciendo más heridas? Dice, ¿queréis que te siga castigando? Y para que te des cuenta, para que entiendas de que sin Dios no sos nada y sin Dios no podés avanzar. Y bueno, es necesario que venga un médico para tratar una vida así que está tan destruida. ¿Cuántas vidas hay destrozadas y que han recibido tantos embates, tantas luchas en la vida y que han sido tremendamente heridas y lastimadas? Bueno, necesitan ir al quirófano, pero esta vez para encontrarse con el médico divino, que es Jesús y aquel que puede sanar. Cuando Jesús estaba en la sinagoga,
Él leía las Escrituras y enseñó cuál era el motivo, la razón de su venida. Y es como si esa persona está allí en el quirófano y está allí sin esperanza y ve venir a Jesús, y Jesús le dice la razón de su venida. Y dice allí que Jesús leyó en la sinagoga, Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor puede curar toda herida, el Señor puede sanar toda cabeza enferma, aunque esté de los pies a la cabeza toda enferma, el Señor Jesucristo puede sanar esa vida una vez que esa persona le pide perdón, lo recibe como Señor, como Salvador, sabiendo que Jesús vino a morir por esa persona. Jesús vino a morir por nosotros en una cruz porque solo no nos podemos salvar. Lo único que nos espera a nosotros es una condenación eterna. Pero cuando Cristo entra en la vida de un ser, Él sana las heridas, suaviza las heridas y las suaviza con aceite, con el aceite del Espíritu Santo. Cuando una persona se rinde a Cristo y lo acepta en su vida como Señor, como Salvador, reconociendo que Él pagó ese precio que jamás nosotros podremos pagar por todas esas injusticias, esos pecados, esa horrenda forma de vivir que hemos desafiado a Dios y lo hemos rechazado, lo hemos despreciado, ignorado. Pero cuando Jesucristo entra a formar parte de nuestra vida, las cosas cambian. Y dice que Jesucristo había venido a sanar, a buscar a personas que estén necesitadas de Dios, porque hay personas que viven una vida religiosa, por ejemplo, como te contaba al principio. Esas personas dicen, no, yo tengo a Dios, yo no necesito más, yo soy religioso. Y es como si dijera, yo no necesito a Dios a la vez. Y bueno, dice que los religiosos, cuando Jesús se juntaba con aquellos que eran pecadores, aquellos tal vez ladrones, adúlteros, aquellas personas que hacían mucho mal, y Él iba a buscarlos y les daba vida eterna, les sanaba, les curaba, los salvaba. Y entonces los religiosos se enojaban. Y entonces se enojaban porque Jesús se juntaba con toda esta gente. Y entonces Jesús le dice, pero yo vine a buscar a aquel que crea que necesita de mí, no ustedes que son religiosos y se creen que tienen a Dios de su lado cuando no lo tienen. Yo no he venido a buscar a aquellos que se creen sanos, sino a aquellos que sienten la necesidad y que creen que necesitan de mí. Por eso Jesús les va a decir, Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tal vez eres un hombre o una mujer sin Dios, un ser humano sin Dios. Y tal vez no te des cuenta que necesitas a Jesucristo en tu vida para ser una persona con Dios. Y con Dios es posible. Y que aunque uno haya hecho muchas cosas que han deshonrado a Dios y que todo nuestro ser de los pies a la cabeza haya sido todo malo, todo mal, y hayamos hecho tanto daño y hayamos herido a tantas personas y aún hemos ofendido al Dios de los cielos, aquel que nos creó y que nos ama y que siempre nos está buscando. Dice, bueno, es la hora de que Jesucristo forme parte de nuestra vida. Y si eso pasa, seremos hombres y mujeres con Dios, porque Cristo Jesús estará en nuestra vida. Pero para eso necesitamos pedirle perdón a Jesús, primeramente por haberlo rechazado, por no reconocer que Él es Dios y que vino a buscarnos y que pagó ese precio en la cruz, muriendo y derramando su sangre por nosotros. Porque sabes una cosa, lo único que nos acerca a Dios es cuando ese pecado es pagado, ese alto precio es pagado. Porque si no pagamos ese precio nos espera una condenación eterna y ahí sí, sin Dios por toda la eternidad, sin la presencia de Dios. Pero Jesucristo ya pagó por mí y por vos, pero hay que pedirle perdón, hay que reconocer que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos,
Necesitamos reconocer el tremendo daño que hemos hecho y ofendido a Dios. Si eso pasa y le pedimos a Jesús que con su sangre nos limpie de todo pecado, entonces Jesús mismo nos acercará a Dios y entonces pasaremos a ser de una persona sin Dios a ser una persona con Dios, porque Cristo estará en nuestra vida. Mirá lo que dice Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, qué bárbaro, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin Cristo es estar sin Dios. Con Cristo es estar con Dios. Para estar con Cristo necesito reconocer a Jesús en mi vida, reconocer su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, quien Él pagó ese precio que yo no puedo pagar. Y si yo le digo a Jesús que con su sangre limpie mi sucio corazón, Él me hará una nueva persona y me incluirá en la familia de Dios. Y por toda la eternidad estaré con Jesús. Y cuando parta de este mundo, estaré en el cielo porque Jesús mismo pagó por mí en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué voy a estar en el cielo? Porque soy una persona con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque Cristo forma parte de mi vida. Y si es así, entonces no va a ocurrir toda esa desgracia que está pasando en las personas que están muriendo y están entrando en un lugar de condenación eterna. Y cuando partas de este mundo irás al cielo, porque estarás con Cristo. ¿Eres una persona sin Dios o con Dios? Es decir, con Cristo o sin Cristo. La decisión es tuya. Si quieres seguir como este tipo de persona que Dios ha evaluado, que Dios ha presentado, podés seguir así. Pero ¿por qué no cambiar y pasar a ser una persona con Dios por toda la eternidad? Recibiendo a Cristo en tu vida, reconociéndolo como Señor y Salvador, y arrepentido pedirle perdón, y pedirle que con su sangre limpie tu ser, que te limpie de todo pecado. Y entonces sí, Cristo será parte de tu mismo ser, y serás un hombre o una mujer con Dios. Medita en esto y toma decisiones sabias. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.